nos está notificando de la muerte de un cronista muy buen amigo, Jorge Che Ventura, cronista deportivo de origen argentino, nacionalizado mexicano. Falleció anoche a los 77 años de edad en Cuernavaca, Morelos, donde tenía su residencia. Participó en los acontecimientos más importantes durante 60 años, en publicaciones impresas, y cubrió 13 Copas del Mundo. Destaca en su trayectoria cuando participó con Ángel Fernández y Fernando Marcos. Apenas en marzo pasado, el Che Ventura había sido homenajeado por su trayectoria de 60 años en el periodismo deportivo. Y me acuerdo cuando llegó, puso muy de moda aquello de pasaba la pelota a Pelé y decía bien para Pelé, bien para fulano, bien para sutano. Y nadie más lo decía en México. Después lo olvidó, ya no lo decía. El Che Ventura nació en 1940 en Buenos Aires, Argentina, pero se nacionalizó mexicano. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Estuvo también como director de La Afición, ese periódico sorprendente en México. A mí me llama la atención de su sencillez y su color característico. Verde, papel verde. Pero era el amo de las estadísticas, parecía reporte de la bolsa de valores, porque ahí venían las estadísticas de todos los deportes. Sí. Sin anuncios casi. Sí. Pero lo seguían todos aquellos que, como tú dices, querían ahondar un poquito más en los deportes. Y era Fray Nano, el director, ¿no? Durante mucho tiempo. Muchos años, sí. Pues el Che Ventura era excelente amigo. Muy cordial, muy sencillo. No era aparatoso, sino era muy discreto. ¿Qué tiempos aquellos? Porque ahora de ahí pasamos al director que se robaba los jersey. Y que ahora piden identificación especial. Todos los mexicanos que van a la NFL ahora, a partir de ese hecho, son revisados por el FBI. Ay, qué vergüenza. Todos los mexicanos que tienen una acreditación ahora tienen que pasar un filtro especial solo para mexicanos. Rateros. Y estos hombres hasta los llamaban. Yo lo volví a ver en transmisiones especiales porque no había quien ocupara su lugar de una manera efectiva. Aquí nuestros compañeros tienen una entrevista de un servidor con el Che Ventura. Escuchemos un fragmento. A ver, espérame, déjame saludar a un amigo aquí. Bueno. Sí, buenos días. ¿Eres el Che Ventura? Lo que queda ver. Oye, qué gusto oírte. Pues aquí estamos haciendo un recuento y tú apareces entre los héroes deportivos más brillantes en la crónica. Oh, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Pues yo también. Héctor Martínez, o lo que queda de él. ¿Cómo estamos? ¿A qué se debe el honor de tu llamada? No, pues fíjate que estamos haciendo un recuento y apareces tú y les estoy prometiendo aquí al auditorio y a mis compañeros de la mesa que un día vas a venir a cantar. No, sería un honor, ¿no? Pues a la hora que quieras. Tener una ducha ahí, porque yo canto abajo de cuando me estoy bañando. Pues te la ponemos aquí la regadera, no te preocupes. Che, discúlpanos haberte molestado tan temprano, seguramente estás en el quinto sueño, pero nos da mucho gusto tenerte aquí y saludarte, porque ya quedan pocos como tú, y mencionábamos que tú y el Mago Septién son los únicos grandes valores de la crónica que todavía gozan de salud.
Ah, que era todavía alguna de aquella vieja guardia con Roberto Guerrero Ayala allá en Guadalajara, o Pepe Esquerra en León, ¿no? Ándale, sí. Con los cuales me O gustaba, el Moro, ¿te acuerdas del Moro? claro, Antonio Mandandazábal. Sí, que era cronista del Toluca. Sí, él tenía mucha vinculación con Toluca, sobre todo por el lado español, ¿no? Sí, Escopeta, Agustín. Comencé con él precisamente en 1957, siendo yo niño, ¿eh? Pues yo creo que sí. Pero me daba la oportunidad, mis pininos en el micrófono, y nos íbamos a transmitir la Liga Española, la Amateur, y fue una experiencia maravillosa con él. No, pues hay mucho que platicar, mucha tela de dónde cortar, che. Sí, ya son ya 55 años en la profesión. Habían iniciado ya en el periódico La Afición con el maestro Antonio Andera y con el inolvidable Frainano. Ándale, Frainano, nos faltaba aquí sumar ese nombre. Sí, sí. Y anoche tuvimos la oportunidad, durante la entrega de los Balones de Oro, con todos mis compañeros de TDN, que es la empresa de televisión que organizó todo, conjuntamente con la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Le hicimos un homenaje mayúsculo tanto a don Fernando Marcos como a don Ángel Fernández, ¿no? Dos íconos de la crónica deportiva. Y en un auditorio hermoso ahí en la Colonia Condesa, con toda la familia del fútbol, todos los capitanes y directivos y entrenadores de todos los equipos, para dar y otorgar el Balón de Oro, que es una entrega que se hace al cabo de cada campeonato. Y bueno, y el homenaje póstumo fue para estos dos íconos, ¿no?, de una crónica excepcional. Eso empezamos platicando, Che Ventura, y fuimos después desgranando algunos nombres. ¿Sabes cuál me faltó también? Un hombre que increíble transmitía fútbol sin ver. Don Cristino Lorenzo. Sí, hombre. Exactamente, gran compañero, pareja con don Agustín González Escopeta, ¿no? Ajá. Prócer de la crónica. Y esos realmente fueron próceres, ¿no? Porque a don Agustín Hans nunca nadie le dijo cómo debía transmitirse un partido de fútbol. Y él comenzó desde los años 20 y se proyectó ya por los años 30, cuando la radiotelefonía de la época permitía hacer cosas como transmitir los Juegos Centroamericanos de 1938. Él transmite la final entre México y Costa Rica. Y don Cristino Lorenzo, que había llegado en 1927 con el Real Madrid y era aguador de ese equipo, le gustó México, aquí se quedó, con un verbo excelente, se fue haciendo un comentarista muy interesante, fue perdiendo la vista lamentablemente, veía solamente sombras, pero él armaba la crónica en función de lo que transmitía Escopeta. Además tenía su ángel de la guarda que le iba diciendo más o menos. Exactamente, ¿no? Pero hacer eso era un prodigio de imaginación y de sabiduría, además de tener un verbo excelente, ¿no? Bueno, pues hablamos también de Bob Cannell, que aquí era muy escuchado cuando el béisbol era el rey. Claro, Bob Cannell fue la voz de los latinos desde los Estados Unidos, ¿no? Nosotros cuando éramos niños allá por Argentina, escuchábamos las peleas famosas de Joe Louis, por ejemplo, de Rocky Marciano, en la voz de Bob Cannell. A mí me pareció un sueño cuando pude conocerlo en 1967 en los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Al llegar al hotel y sabiendo que él se hospedaba, no tuve dudas dónde lo podía encontrar. En el bar del hotel, era lógico, porque era el reducto preferido. Puro ron. Y cuando llegué hasta él, y rodeado también de un montón de cronistas de esa época, recuerdo algo chistosísimo, porque le dije: ¿y cómo estás, Boc? Y dice: la verdad que ya estoy en un momento de mi vida muy difícil.
¿Pero por qué? Porque antes cuando yo salía de mi casa me decían, pórtate bien, y ahora me dicen, cuídate mucho. Bueno, pues aquí un recordatorio de el Che Ventura Jorge, cronista deportivo de origen argentino, nacionalizado mexicano, que falleció anoche domingo a los 77 años de edad en Cuernavaca, Morelos. De Texcoco, Ulises Flores González, 38 años. Héctor, yo seguí al Che Ventura y a Ángel Fernández en El Fútbol y Otras Galaxias, que fue anteriormente Estadio W, y me sabía muchas de sus anécdotas. Era muy simpático. Me da mucha pena saber de su fallecimiento. En Ecatepec, Pedro Durán Gómez, 84 años. El Che Ventura decía, bien para el jugador que recibía el balón, pero un brasileño, también cronista, decía, mejor para... Siempre he sido aficionado a los deportes. César Pérez Hernández, de 70 años, en Actopan, Hidalgo. Me gustaría saber cómo se llama un reportero que era muy audaz. Le decían el güero o algo. Nada más que no recuerdo su nombre. Y traigo esta curiosidad. ¿Será el Güero Telles? Telles, sí. Gracias. Ese canijo, cuando resultó herido y trajeron a la Cruz Verde al ruso famoso allá en Coyoacán, que recibió un pioletazo en la cabeza, se disfrazó de enfermero. Primero de enfermo. ¿Ah, sí? Así entró a urgencia. Y ya una vez que entró, se transformó en enfermero. Sí, su celebridad era así como de aventuras, no de un simple reportero. Y era muy serio, yo lo conocí, cargando su maquinota. En aquel tiempo se usaban unas cámaras de flash y con un negativo muy amplio. Sí. De sombrero. Y sí, el sombrero y la tarjetita de prensa. Montado en ambulancia siempre, decían. Siempre esperando que la ambulancia le diera un aventón. Sabía que a donde iba había algo interesante. Y sus fotografías han estado expuestas en lo que era o fue la comisaría que está aquí a unas cuadras de Radio Centro. Están esas fotografías de cuando entró a ver todo lo que sucedió con Trotsky y que se tomaron en este sitio.